En esta mañana primeramente queremos saludar a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook. Dios les bendiga a todos, amén. Nuestros amigos, nuestros hermanos que, aunque no están aquí presentes, pero que muy fieles ellos están escuchando este mensaje que será puesto mañana, día lunes, en Facebook y en YouTube. Si usted busca en el search IEDJ de Corona, usted va a encontrar un circulito que dice IEDJ de Corona y ahí usted puede ver todas las predicaciones que se están llevando a cabo todos los domingos. Así que también usted las puede compartir con sus amistades, con sus familiares, como una manera de evangelizar a otros o sencillamente de compartir la palabra del Señor. En esta mañana les invito a que busquemos en el libro de Daniel. Vamos a leer el capítulo 1, desde el verso 8 en adelante. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Daniel propuso en su corazón, diga conmigo, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ahora yo voy a seguir leyendo, no tienen que repetir conmigo. Y puso Dios a Daniel en gracia, escuche bien, y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Belsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el primero del rey Ciro. Dios bendiga su santa y divina palabra. Oremos al Señor. Padre, una vez más me acerco ante tu presencia, Señor, con humildad, con reverencia, reconociendo, Padre, que tú eres el poderoso, reconociendo, Padre, que toda la atención te pertenece a ti y toda la gloria es tuya, Dios, reconociendo, Padre, que
soy solamente un instrumento tuyo en tus manos, Padre Celestial. Reconociendo, Señor, que la sabiduría, la inteligencia proviene de ti, la gracia, la unción proviene de ti, Dios. Y que es un privilegio, Señor, el poder estar aquí compartiendo tu palabra en este día. Y yo te suplico, Dios, que sea tu Santo Espíritu, Dios, hablando a cada corazón, ministrando a cada vida, de manera que podamos salir de aquí edificados, Señor. Que podamos, Dios, poner en práctica las enseñanzas, los principios que tú nos quieres enseñar, Dios, a través de tu palabra. Que cada vida, Dios, que esté escuchando en este día sea bendecida, Señor. Que si hubiera alguno que no te conoce, Dios, en este día, pueda, Señor, escuchar tu voz y recibirte en su corazón en este día, Dios. Abre nuestro entendimiento, Dios, para que nosotros podamos escuchar tu palabra, estar atentos. Que podamos vencer el sueño, el cansancio, Dios, que algunas veces viene, Señor, mientras te estamos escuchando la palabra, que el enemigo usa, Dios, para distraernos. Que nuestros pensamientos en este día, Dios, estén conectados a tus pensamientos y a tu corazón, Señor. A ti siempre te daremos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Cristo. Amén, amén, amén y amén. Se pueden sentar, mis amados hermanos. Meditaba yo en esta semana, como siempre lo hago, y orando al Señor, pidiendo palabra de Dios para el pueblo de Dios. Y el Señor puso en mi corazón el tema para compartir en esta mañana. Y es más bien una pregunta. Una pregunta. La pregunta es, ¿qué espera Dios de sus hijos? ¿Te has preguntado alguna vez esa pregunta? ¿Qué espera Dios de mí como hijo de Dios? Todos nosotros sabemos que desde el momento que se nos predicó el Evangelio de Jesucristo y recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador personal, grandes cosas sucedieron en el ámbito espiritual. Cambios. Primeramente, nos dice la palabra que todos nuestros pecados fueron perdonados por causa del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Dígale a su hermano que está ahí, somos lavados por la sangre de Cristo. Somos perdonados. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7 dice, mas si andamos en la luz, antes andábamos en tinieblas, pero Cristo llegó a nuestra vida y ya no caminamos por senderos de tinieblas, sino que caminamos ahora por el sendero de luz. Alabado sea el nombre de Cristo. Como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Tenemos relación los unos con los otros. Y la sangre, escuche bien, de Jesús, de su Hijo, nos limpia de todo pecado. Segundo, al recibir a Jesús dejamos de ser solamente criaturas de Dios, sino que nos convertimos en hijos de Dios, hijos legítimos de Dios. Pues la palabra dice que aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cuántos creímos? Amén. Si tú no has creído en Jesús como el Salvador del mundo, el que puede perdonar tus pecados, yo te invito en esta mañana que no te salgas de aquí sin tomar esa decisión, ¿sabe? Porque la palabra dice que a todos aquellos que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una persona se convierte en hijo de Dios cuando acepta a Jesucristo. De lo contrario, seguimos siendo criaturas de Dios.
Desde ese momento que nosotros recibimos al Señor, algo sucedió en nuestras vidas. La palabra dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo que nos ayuda con nuestras debilidades, el Espíritu Santo que nos exhorta, que nos enseña, que nos da entendimiento para entender la palabra de Dios, que nos guía a toda verdad y a toda justicia, que cuando cometemos errores, el mismo Espíritu Santo nos deja ver que le hemos faltado a Dios. ¡Qué bendición! Porque no todo el mundo tiene el Espíritu Santo de Dios, solamente los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo de Dios. Otra de las cosas que aprendemos cuando comenzamos a caminar con Jesús es que como hijos de Dios, Él nos da de muchas de sus bendiciones. Tenemos derecho a las bendiciones de Dios, materiales, espirituales. Nosotros como hijos de Dios esperamos de Él su ayuda cuando estamos enfrentando peligros, cuando estamos enfrentando adversidad, esperamos protección, esperamos sanidad de parte de Dios cuando estamos quebrantados de salud, esperamos provisión de empleo para pagar y cubrir nuestras necesidades básicas de techo, comida, vestimenta, etcétera, etcétera. Y esperamos que Dios haga provisión para nuestras vidas, porque lo dice en su palabra, si Él cuida de las aves, también cuidará de nosotros. También esperamos el consuelo cuando perdemos a alguien querido, cuando alguien de nuestra familia cercano a nosotros está pasando por un momento y está en la voluntad de Dios y Dios se lo lleva. Dios nos da el consuelo y la paz que ningún ser humano nos puede dar. Y así hay una lista de cosas que esperamos de parte de Dios. Pero ahora nos detenemos un momento y nos preguntamos nosotros, ¿sabe usted qué espera Dios de usted? Nosotros sabemos qué esperar de Dios. Pero ¿sabe usted lo que espera Dios de usted como hijo de Dios y como hija de Dios? En esta mañana yo quiero compartir con ustedes en las Escrituras ejemplos vivos de personas que sabían lo que Dios esperaba de ellos. Personas que abrieron la llave de la bendición de Dios. Hay muchas personas en la Biblia que no entendieron que el honrar a Dios es una de las cosas que Dios espera de cada creyente. El honrar a Dios. Ahora, usted pregunta, ¿qué significa honrar a Dios? La palabra honra tiene que ver con acción. Va más allá de palabras bonitas. La definición es la demostración, escuche bien, demostración de aprecio, de respeto y de reconocimiento que se hace a alguien por sus virtudes y sus méritos. Entonces, lo primero que hay que entender, mis amados hermanos, que la honra es una demostración. Dios espera de su pueblo, de sus hijos, que demostremos con nuestros hechos que realmente le honramos a Dios. Y el texto que leímos en esta tarde es un vivo ejemplo de una persona que demostró honrar a Dios y que al demostrar a Dios honra, respeto, como dice la definición, aprecio, abrió las llaves de la bendición de Dios.
Cuando leemos el texto bíblico, si usted no conoce a Daniel, fue un personaje real, un profeta de Dios. Y en los primeros versículos encontramos el contexto, el trasfondo histórico, el por qué Daniel se encuentra en Babilonia. Y fue que Dios estuvo hablando al pueblo de Dios. Por muchos años el pueblo de Dios le daba la espalda a Dios en busca de otros dioses, deshonrando a Dios. Y Dios le había hablado a su pueblo por muchos profetas diciéndole que iban a entrar en cautiverio por el gobierno babilónico, el imperio babilónico, un imperio idólatra. Y Daniel es parte del primer grupo que fue deportado a Babilonia. Daniel era un joven, se dice que tenía aproximadamente quizás unos 15 años. Y cuando usted lee ahí la historia de Daniel, se va a dar cuenta que el rey le hizo una gran invitación. El rey tenía una agenda bien clara, bien delineada, y mandó a escoger a 4 jóvenes muy distinguidos. Eran inteligentes, eran de buena casta, de buen parecer, dice la palabra. El verso 4 les dice: muchachos, quienes no hubiese tacha alguna, defecto alguno, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, no eran cualquier cosa, e idóneos para estar en el palacio del rey. Y a primera vista, si usted no entiende las cosas, usted puede decir: qué tremenda oferta, qué tremendo programa, qué tremendo plan tenía el rey de consideración para estos jóvenes que fueron seleccionados para estar en el servicio del rey Nabucodonosor babilónico. Dice la palabra, para que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. En otras palabras, para que fueran educados en la lengua de los caldeos, para que recibieran una instrucción. Pero cuando nosotros nos detenemos en el texto, podemos encontrar, hermano, que la agenda era una agenda de poderle lavar el cerebro a estos jóvenes y que ellos se olvidaran de su identidad religiosa, de su identidad como hijos de Dios, como pueblo de Dios, y que eventualmente ellos aceptaran la religión que practicaban los babilónicos, de tal manera que cuando ellos fueran al cabo de 3 años, estas personas se olvidaran de todo lo que ellos habían aprendido como judíos que eran ellos. Entonces la agenda del rey era bien calculadora con estos jóvenes. Y parte de la agenda era que fueran educados nuevamente o reeducados. Y nos dice el texto también que el rey, como rey, señaló que cada día se le alimentara a ellos. Pero la alimentación era una alimentación inmunda, que para un judío era algo desagradable. Era algo desagradable porque nos dice el texto
Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. ¿De dónde salía esta comida? ¿De dónde salía el vino? ¿O era sencillamente comida que se ofrecían a los dioses babilónicos en sacrificios? Vino. Todo esto era una afrenta para Dios. Y dio un término en 3 años. Esta va a ser la dieta de estos jóvenes. Este va a ser lo que va a acontecer con estos jóvenes. Un sistema riguroso para con estos jóvenes. Inclusive nos dice la palabra que parte de ese plan era que ellos se olvidaran quiénes eran ellos, porque nos dice la palabra que sus nombres fueron cambiados. Nombres que llevaban de judíos lo cambiaron a los dioses babilónicos. El dios del sol, el dios de ver, el dios de la tierra. Fueron cambiados sus nombres. Qué terrible que usted recibe un nombre de parte de Dios, y en el caso de Daniel, Dios es justo, Dios es mi juez, y ahora se lo cambian por otro nombre, Belsasar. Le asigna un jefe de los eunucos, una persona encargada para que vele por ellos y esté seguro que ellos siguen las exigencias del rey. Y me llama la atención que de estos 4 jóvenes, ninguno de ellos protesta. Solamente Daniel es el único que no está dispuesto a seguir las instrucciones del rey. ¿Y por qué Daniel fue el único que estuvo dispuesto a no seguir las instrucciones del rey? Porque Daniel quería honrar a Dios. Daniel sabía desde pequeño que el grande mandamiento que se encuentra en Deuteronomio 6, que le fue dado al pueblo de Israel. Vamos a buscar allá en el Deuteronomio, capítulo 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Verso 1. Para que los pongáis, escuche bien, en vuestras neveras. Dice ahí así. Porque hay gente que pone textos de la Biblia en las neveras. Para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escuche. Dios hablando. Oye pues, oh Israel. Usted puede quitarle el nombre de Israel ahí y poner su nombre. Isabel, Pedro, Juan, Cristian, Jonathan, Pastor Félix. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos, ¿qué? Cuida de ponerlos por obras. Y aunque no vivimos en la ley, seguimos los mandamientos de Dios, porque es palabra de Dios. Muchas personas dicen, pero no, ahora vivimos en la gracia, ya no hay que seguir los mandamientos de Dios. ¿Quién le dijo eso a usted? Tenemos que seguir cumpliendo los mandamientos de Dios. Jesucristo le dijo, hay 2 mandamientos que hay que cumplir. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume la ley. Mire qué bendición. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. ¿Para qué?
para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, escuche bien, aleluya. Jehová nuestro Dios, ¿qué? Uno es. Aleluya. No hay más otro Dios, hay solamente un Dios, ¿sabe? La gente ha creado muchos dioses. Pero el único Dios que creó los cielos y la tierra se llama Jehová de los ejércitos. Alabado sea el nombre de Cristo. El que te creó a ti. El que te da oxígeno gratis para que tú respires. El que nos plantó en esta tierra para que disfrutemos y vivamos para Él. Ese es Jehová, Dios de los ejércitos. El poderoso de Israel. Escuche bien, verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Tremenda propuesta le hicieron a estos jóvenes. Te vamos a poner cerca del rey en el palacio. Vas a recibir una educación extraordinaria. Vas a recibir una dieta de alimentos extraordinaria que es la que come el rey. Pero qué bueno cuando tú tienes temor a Dios. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y en este joven, a pesar de su edad, escuche bien, porque el evangelio no es para viejos. Escucha, Iván, lo que te voy a decir. Por ahí te vas a encontrar con mucha gente que te va a decir, la iglesia, el evangelio, es para gente vieja, aborrecida. Escucha bien, tú eres jovencito, todos los jovencitos que están aquí me están escuchando. Pero Daniel hizo una gran diferencia, porque Daniel sabía que a Dios había que honrarle, que había que respetarle, porque se lo habían inculcado desde pequeño. Sus padres, era la obligación de cada padre enseñarle a sus hijos el temor a Dios y amar a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su mente. Y Daniel sabía eso, tenía unas convicciones claras y sabía lo que Dios esperaba de él. Él estaba en una situación terrible, fuera de su entorno. Estaba en cautiverio, pero allí tomó la decisión, rehusó a lo que se le estaba ofreciendo y mire, y demostró honrar a Dios. Y Dios espera de sus hijos en este tiempo que nosotros honremos a Dios. Y honrar a Dios significa poner a Dios sobre todas las cosas, sobre tu familia, sobre tu jefe, sobre tus amistades. ¿Cuántos adoran al Señor? No se me quede dormido, ¿sabe? Escuche lo que el Espíritu de Dios está hablando hoy en este día, porque estamos viviendo tiempos críticos donde la gente espera de Dios las bendiciones de Dios, pero no están dispuestos ni se preocupan por saber lo que Dios espera de ellos. ¿Cuántos adoran al Señor? Y Daniel sencillamente, como dice la Escritura ahí, el único de ellos, le dijo un momentito, hablando acá, entre hispanos. En dominicano le dijo, espérate un momentito, tranquilo, ven acá, yo te voy a decir una cosa. A mí no me importa lo que tú me estás ofreciendo, pero yo le sirvo a un Dios vivo. Yo le sirvo a un Dios temeroso, fuerte. Y no estoy dispuesto a trazar contigo este negocio que tú me estás
me estás poniendo en la mesa. Y cuando mire, usted toma una decisión como la que tomó Daniel, Dios le honra. La palabra dice que Dios honra. Ay. ¿A quiénes? A los que le honran. Y Dios, ¿qué pasa con los que lo deshonran? ¿Cómo? Los aborrece, los menosprecia. Aquellos que no honran a Dios, que menosprecian a Dios, tampoco pueden esperar que Dios les honre. Y desde ese momento, cuando Daniel toma esa decisión, porque honrar a Dios es una decisión que hay que tomar, y él tomó esa decisión y le dijo: mira, jefe de los eunucos, mira, yo sé que el rey ha puesto 3 años para que nos alimente, pero yo quiero que tú hagas una prueba con nosotros. Incluyó a sus amigos, ¿sabe? Trata por 10 días, no nos des de la comida del rey, danos legumbres y agua, y a los 10 días tú vas a comparar los rostros de nosotros con los rostros de aquellos muchachos que están comiendo de la comida del rey, y a los 10 días tú vas a decidir lo que vas a hacer. Porque el jefe de los eunucos estaba poniéndose en una posición difícil. Para el rey de los eunucos no era fácil. Había recibido una orden, y desobedecer esa orden, mira, era un problema. ¿Y qué pasó con el rey de los eunucos? Cuando Daniel le propone al rey esta propuesta que pruebe, y cuando Daniel propuso en su corazón de no contaminarse, una llave se abrió en el cielo. Escucha. Dios respalda, Dios honra a aquellos que le honran. Y como Dios vio que Daniel estaba honrando al Dios de Israel, al Dios que le servía, Dios le honró a él. Miren las bendiciones que Daniel recibe al honrar a Dios. La primera cosa es que Dios pone gracia sobre Daniel. Y gracia para que el jefe de los eunucos que estaba a cargo de Daniel pudiera recibir la propuesta de Daniel, estuviera de acuerdo. Es la primera cosa. Verso 14 dice: consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, como leímos, otra bendición de parte de Dios. ¿Qué pasó con aquellos jovencitos? Sus cuerpos, comparados con los cuerpos de los otros muchachos, estaban más robustos. La bendición física, de salud, de vida, de parte de Dios para estos jóvenes. Cuando tú honras a Dios, Dios desata una bendición sobre ti. No tan solo espiritual, pero física. Dice la palabra de Dios que en términos de inteligencia, de conocimiento, de letras, en la ciencia, eran ellos superior a los demás jóvenes. Tanto así que Daniel, Dios le dio el don de entendimiento, le dio el don de visión, de sueños. Mire la bendición que recibió Daniel. Pasaron los 10 días, se extinguió 3 años. Pasaron 3 años comiendo legumbre y agua, bebiendo agua. Llegó el momento, eso fue la prueba más dura para Daniel. Pero Dios estaba con Daniel. De la misma manera que Dios estuvo con Daniel, que estuvo con José en el momento de prueba, donde José demostró su
demostró honra a Dios, porque déjeme decirle que también hombres, parte de Daniel, hay hombres que demostrar honra a Dios, y José fue uno de ellos. Otro joven, apenas 17 años, usted lee Génesis capítulo 19, empieza la historia de José, aborrecido por sus hermanos, la envidia de los hermanos porque José tenía a Dios y contaba las cosas malas que hacían sus hermanos a su padre, y su padre le había dado una vestimenta, y había en ellos un rencor, una envidia, porque el padre Jacob veía en José algo especial. Y la envidia de aquellos hermanos, dice la palabra, que llegó al punto que querían matarlo, y como no lo pudieron matar, lo tiraron en una cisterna, y después de tirarlo en una cisterna vino una caravana de madianitas que iban para Egipto, y allí lo vendieron. Aquel jovencito lo vendieron y llegó a Egipto, y en Egipto dice la palabra del Señor que Dios estaba con José y puso gracia en José. Y allí en la casa de Potifar lo puso como el jefe, el mayordomo de sus cosas, confió todas las cosas. Pero también allí, déjeme decirle, que va a llegar el momento de prueba para demostrar si nosotros queremos honrar a Dios o no. Escucha bien lo que te voy a decir, porque nosotros podemos decir: yo amo a Dios. Isaías decía: este pueblo me ama de labios, pero su corazón está lejos de mí. Llega el momento de la prueba, donde tenemos que demostrar si realmente honramos a Dios, amamos a Dios o no amamos a Dios. Y también a José le llegó el momento, ¿sabe? Porque la esposa de Potifar, un poquito mayor, mire, se le metió una cosa encima a aquella doña. Dice la palabra que José era de buen parecer. ¿Cuántos son aquí de buen parecer? Si usted es de buen parecer, tenga cuidado. Lo va a rodear las tentaciones. De buen parecer y de buen semblante. Mire, era un muchacho guapo. Unas cualidades tremendas. Y la esposa de Potifar lo primero que hace es que pone los ojos en aquel muchacho. Léalo. Y dice: yo me quiero acostar contigo. Mire qué mujer esa tremenda. Muchas veces hablamos de los hombres, ¿sabe? Pero hay mujeres que son zafá también. Hay mujeres que se mandan, ¿sabe? Y esta mujer le dio una cosa, con una infatuación con José, que cada vez que veía a José se le metió un espíritu de lujuria, y lo que pensaba era: yo me quiero acostar con este muchacho. Y José le sacaba el cuerpo, porque José temía a Dios. José quería honrar a Dios. Y José en ningún momento se dio a la tentación de aquella mujer. En cambio, dice la palabra que un día José estaba limpiando la casa y la mujer está allí y vio que José estaba solo. Y le dijo: quiero dormir contigo, acuéstate conmigo. Y José dijo: no, espérate. Y salió huyendo de allí. Esa palabra hacía tiempo que no lo usaba, huyendo. Huyendo, está bien, usted me entiende. Y aquella mujer dice que cuando José salió de allí, porque José sabía que aquel mayordomo que Potifar le había encargado, le había confiado todas las cosas, la única cosa que dice José que no le había confiado era su mujer. Pero me llama la atención, porque cada vez que aquella mujer insistía, José decía: ¿cómo yo voy a hacer tal cosa como esta? Ofender a mi Dios. Ofender a aquel que me dio la confianza, pero sobre todas las cosas, ofender a Dios. Y todos conocen la historia, no sé, pero léala. Dice que José, al salir, aquella mujer se le agarró de la ropa de José
Y dejó allí la ropa a José y siguió. Yo no sé, la Biblia no dice si dice que, yo no sé, pero la cosa fue que se quedó la ropa allí. Y la mujer se buscó una mentira y lo acusó a José de que él había tratado de deshonrar. Le dijo, tú el hebreo que traíste aquí a esta casa a cuidar, quiso abusar de mí. Mire, y Potifar, cuando llega Potifar, la doña se lo dice, esa mentira él se la creyó y lo metió preso. Preso fue. Y tenía que estar muchos años. Pero dice la palabra del Señor que allí, en la cárcel, Dios puso gracia sobre José. Dios honró a José y lo pusieron como jefe de los que estaban en la cárcel. Mire la bendición que usted desata cuando usted honra a Dios. Y allí en medio de la cárcel había un panadero y había un copero. Y un día tuvieron sueños y José se lo interpretó, porque Dios le había dado el don de interpretar los sueños y las visiones. Y le habían prometido, una vez que salgamos de aquí, se lo vamos a contar al rey para que te saquen. Al panadero tuvo el sueño y el panadero era que a los 3 días le iba a cortar la cabeza al rey. Al copero fue el sueño que tuvo, a los 3 días te van a restaurar como copero, el que cuidaba, el que probaba las comidas, los vinos, todo del rey, y los restauró. En un momento dado dice la palabra que el rey tuvo un sueño que nadie se lo podía interpretar. Y el copero le dijo, yo conocí a alguien en la cárcel que una vez me interpretó los sueños. Se llama José. Y José le interpretó los sueños a aquel copero. Y Dios honró a José. Cuando usted lee toda la historia de José, es preciosa. Dios honra a los que le honran. Daniel honró, el texto que leímos, honró a Dios. La enseñanza para hoy, mis amados hermanos, es sencilla. Te di 2 ejemplos de personas que honraron a Dios y Dios les honró. El Señor quiere que su pueblo le honre, le ame de todo su corazón. Dios quiere que Él sea el primero en nuestra vida. Él quiere que nosotros le demostremos su amor a Él en obediencia, en hechos. Jesucristo dijo, el que ama al Padre, ama al Hijo. El que me ama a mí, guarda mis mandamientos. El Señor quiere que honremos su palabra. Que cuando nosotros leamos algo y el Señor nos habla a través de su palabra, a través del ministro, que nosotros honremos su palabra. Porque cuando tú honras la palabra de Dios, hay bendición para tu vida. Y va a llegar el momento donde tú vas a tener que demostrar realmente si tú amas a Dios o no le amas. Yo no sé en qué situación tú estás pasando en este momento, o cuánto tú tenías consciente de lo que Dios esperaba, pero de hoy en adelante lo que el Señor me está mostrando a mí, te está mostrando a ti, es que Dios espera que tú le honres a Él con tu vida, con tu testimonio. La palabra dice que nosotros somos luces en medio de las tinieblas. Que la gente de Dios, los hijos lavados con la sangre de Cristo, no somos personas rencorosas, peleonas, mal hablados, sino al contrario, somos personas llenas de paz, de bendición a otros. Porque honramos a Dios. Cuando tú actúas de esa manera, tú estás honrando a Dios. Que tenemos que honrar a Dios con nuestros cuerpos. Dice la palabra que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mora el Espíritu Santo de Dios. Por tanto, tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Cuando una persona fuma, cuando una persona
toma y se embriaga, cuando una persona se entrega a los vicios sexuales, fornicación, adulterio, etcétera, etcétera, estamos pecando, estamos deshonrando a Dios porque estamos usando este cuerpo que habita el Espíritu Santo de Dios. Estamos deshonrando a Dios. Tu cuerpo pertenece a Dios y Dios espera que tú le honres con tu cuerpo, y Dios espera que tú le honres con todo lo que tú tienes, con tu tiempo, con tus finanzas. Lo que tú tienes, lo que yo tengo, no es mío, ¿sabes? Eso es de Dios. Y Dios honra a aquellos que le honran. Ahora dice, honra a Dios con los bienes, con las primicias de tu corazón. Cuando tú te quedas con lo que es de Dios, tú estás deshonrando a Dios. Y Dios quiere que tú honres a Dios, honremos a Dios. Seamos fieles a Dios. En esta mañana, esa es la invitación, esa es la enseñanza de Dios. Para ti, para mí. Honremos a Dios en todos los tiempos. Honremos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando tú rechazas el Evangelio de Cristo, tú deshonras a Dios. Porque rechazar a Cristo es rechazar a Dios. Rechazar la salvación que Cristo pagó en la cruz del Calvario es rechazar a Dios. Por eso no hay honra. Pero cuando tú das honra a Dios y aceptas que tú eres un pecador y que mereces el juicio de Dios, y que Dios en su eterna gracia, bondad, misericordia nos otorga por medio de Jesús esa bendición, rechazarla se convierte en un pecado imperdonable. La blasfemia del Espíritu Santo, que es rechazar completamente la salvación del Hijo de Dios. Ahí donde tú estás, te invito a que en este día, si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, que tú lo recibas. Recibas esa gracia, ese don de Dios de perdón, de misericordia. Cierre sus ojos. Padre, gracias te damos en esta mañana por esta tu palabra, por esta enseñanza, Dios, que tú nos quisiste dar en este día. Permite, Dios, que tú nos des el entendimiento y la sabiduría para poder atesorar tu palabra. Sabemos, Padre, que vivimos en una lucha constante, Dios, en este mundo. Las fuerzas del mal, las fuerzas del bien, el hacer tu voluntad, Dios. La batalla contra los deseos de la carne, el mundo, Satanás, lo que ofrece. Sabemos, Dios, que como cristianos tenemos batallas. Pero tu palabra dice, Señor, que tú estás con nosotros para sostenernos, Dios, en la tentación. Para que si nosotros buscamos tu rostro, Dios, y hacemos como Daniel, nos proponemos en nuestro corazón no contaminarnos por lo que ofrece este mundo perdido, corrupto, y nos acercamos a ti, Dios, con sinceridad, sabemos, Padre, que tú nos has de bendecir, porque te estamos honrando a Dios. Yo te pido que en esta mañana tu pueblo sea bendecido, Dios, en todos los lugares. Que aquellos en esta mañana, Dios, quieren recibirte, quieren recibir a Jesús, tu Hijo amado, que quieren honrarte, Dios, y amarte. Yo te pido que en esta hora, Dios, aquellos que están pidiendo perdón, aquellos que se sienten arrepentidos de vivir una vida alejada sin Dios, en este día, Dios, tú les recibas como sus hijos. Que tu sangre les limpie de todo pecado, Señor. En este día, Dios, aquellos, Dios, que quizás han venido a los caminos del Señor, pero todavía viven una vida promiscua, una vida donde
Esto te lo